Buenas noches, amigos televidentes. Soy Janet Carolina Brito y un miércoles más que les damos la más cordial bienvenida a su programa, a tu espacio Derecho y Negocios. Esta noche queremos que este programa les sirva para ampliar el conocimiento que ustedes como consumidores, todos los días compramos algo, echamos gasolina, compramos en los almacenes, incluso en los restaurantes consumimos, así que este día queremos ampliar su conocimiento para que puedan sentirse protegidos bajo la ley de nuestra república en los derechos de consumo que tienen. Esto es tu espacio Derecho y Negocios. Bienvenidos. Este año, el 31 de enero de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, con el objetivo de ampliar justamente la protección efectiva que los consumidores tenemos y que también se han aumentado algunas obligaciones que tienen los proveedores, así como superar algunas incomodidades o inconvenientes que tenía la Defensoría del Consumidor a través de estas reformas. Permítanme presentarles al panel de nuestros invitados. Nos acompaña el licenciado Ernesto Urrutia, coordinador jurídico social del Centro para la Defensa del Consumidor. Buenas noches, licenciado, bienvenido a su programa. Buenas noches y buenas noches también, amigos y amigas que están pendientes del programa, y pues un placer estar con ustedes. Gracias, y también nos acompaña la licenciada Ámbar Rico, quien es asesora en Derechos de Consumo. Buenas noches, licenciada, bienvenida. Buenas noches a usted y a todos los televidentes que nos están viendo, y estamos aquí para ampliarles sus dudas sobre las reformas a la ley. Gracias, muy amable. Y también nos acompaña el doctor Armando Laínez, quien es abogado experto en derechos de consumo. Buenas noches, Armando, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Carolina. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de conversar un poco sobre el derecho de consumo. Esperamos que sea del agrado de los televidentes. Claro que sí, bueno, tanto realmente que saber, ¿verdad? Estamos consumiendo todos los días, ¿verdad? Y no sabemos a veces qué es el derecho que podemos invocar, cuál es realmente el procedimiento que tendríamos que seguir inclusive para que se nos ampare, ¿verdad?, en nuestros derechos. Me gustaría empezar justamente preguntándole a la licenciada Ámbar Rico cuál es la importancia, ¿verdad?, de la protección de los derechos del consumidor y cuál fue el objetivo de por qué se reformó la Ley de Protección al Consumidor. Bueno, el principal objetivo con el que se reformó la Ley de Derechos del Consumidor fue para brindarle una mayor protección a los consumidores, ya que habían muchos espacios que habían quedado y los consumidores estaban un poco desprotegidos en ciertas áreas, y es por eso que se ampliaron la protección de los derechos. ¿Podemos mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, a los que estaban desprotegidos y que tenían que superarse? Bueno, una de las mayores dificultades que tenían antes los consumidores era, por ejemplo, el derecho de retracto, ¿verdad? Antes era muy difícil que una persona ya no pudiera renunciar a un contrato, pero ahora tenía que pasar un calvario completo para poder cancelar este contrato, pero ahora, gracias a esta reforma y a este derecho, ¿verdad?, que se ha facilitado, ya los consumidores tienen un mecanismo que les facilita en realidad retractarse de un contrato el cual ellos quizás en el momento no querían adquirir, pero se vieron obligados o influenciados de una u otra manera para adquirirlo. Hablando de esta es una nueva figura, ¿verdad? El derecho de retracto. ¿Cuál será la diferencia? Porque entiendo también que existe una nueva figura del derecho a la baja, derecho de retracto y derecho de desistimiento. No sé si me pueden ampliar un poquito sobre cada uno de estos, la diferencia, ¿verdad? Y voy a seguir con usted, licenciado, ¿verdad? Ernesto Urrutia, me gustaría que nos explique también a nuestros televidentes a qué se dedica el Centro para la Defensa del Consumo. Bueno, el Centro para la Defensa del Consumidor, de hecho, es la primera organización de consumidores en El Salvador. Surge allá por el año 92, ¿verdad?, con la lucha para la aprobación de la primera ley de protección al consumidor en El Salvador. Luego, después de esa aprobación, que fue como una primera victoria para los consumidores a nivel nacional,
Viene una lucha para una segunda ley que ya es un poquito mejor, allá por el 96. Luego en el 2005 tenemos una nueva ley de protección al consumidor, que es la que está vigente, y en la cual el CDC participó activamente para la formulación. A partir de la aplicación del 2005 para acá, como bien decía la licenciada, se empezaron a detectar vacíos, aspectos en los cuales, a pesar de la buena ley que se había generado, las empresas mantuvieron algunas prácticas en contra de los consumidores. A partir de eso, el CDC presenta allá por el 2008 una propuesta de reforma. Luego la Defensoría del Consumidor en su momento también presenta una reforma. Y del 2008 para acá ha estado esa lucha a efecto de subsanar esos vacíos que se tenían. ¿Cómo ha sido la evolución que ha tenido justamente el derecho de consumo en nuestro país? Desde que inicia ha ido ascendentemente. Es correcto, es correcto. Demandada. Recordemos de que el derecho de consumo en El Salvador comenzó básicamente con una dirección dentro del Ministerio de Economía, ¿verdad? Que era la conocida DPC, con una ley bastante pequeña, aproximadamente 20 y tantos artículos. Luego la otra fue de un poquito más artículos, hasta llegar actualmente a la ley que tiene más de 150 artículos, ¿verdad? Hubo una publicidad, me recuerdo, que se marcaba el 910, no sé si todavía existe. Correcto, es el número que identifica la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Que es la institución, a partir de esta nueva ley que entró en vigencia allá por el 2006, más o menos, al principio, ya con toda la institucionalidad funcionando, pues la Defensoría habilitó todo un mecanismo para... Se descentraliza del Ministerio de Economía. Del Ministerio y se vuelve una institución autónoma. Correcto. Entonces ahí empieza a funcionar ya con una nueva figura que es el Tribunal Sancionador, ¿verdad? Que se encargaba ya como una autoridad para garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor, y el Centro para la Defensa del Consumidor durante todo este tiempo ha sido siempre una organización no gubernamental que ha estado vigilante del cumplimiento de la actuación de la institución pública a efecto de garantizar el interés de los consumidores. ¿Cómo ustedes ayudan? ¿Cuál es el contacto que tiene el Centro para la Defensa del consumidor con el consumidor mismo, precisamente? Correcto. De hecho, el CDC, una de sus características ha sido siempre la atención a los consumidores, tanto en intereses individuales como en intereses colectivos. En intereses individuales, el CDC actualmente tiene un área jurídica en la cual se le da asesoría a las personas que buscan de la ayuda del CDC, y además también en algunos casos se le da asistencia, especialmente cuando son prestación de servicios públicos o servicios financieros, que son los dos ejes. ¿Ustedes asesoran al consumidor? ¿Asesoran al consumidor antes de irse para la Defensoría del Consumidor? En algunos casos el consumidor perfectamente puede solucionar el problema antes de ir a la Defensoría. Entonces nosotros procuramos de que el consumidor agote las instancias antes de recurrir a la Defensoría del Consumidor, y cuando va a la Defensoría él ya lleva todos los elementos para poder argumentar bien su defensa. Pero ustedes no llaman al proveedor. Sí, en algunos casos sí hacemos gestiones. Por ejemplo, como le comentaba, en el tema de agua, con ANDA tenemos un acuerdo para gestionar directamente casos. También con proveedores de servicios financieros también hay un acuerdo. Igual hay también con algunos proveedores de bienes, como casas comerciales, en las cuales también hacemos la gestión. Son acuerdos privados entre las proveedoras y Correcto, ustedes. es un acuerdo en el que nosotros lo que hacemos es intermediar con el consumidor, ¿verdad? Ayudamos al consumidor a hacer su gestión. Hacen una especie de mediación. Es correcto. Y luego, si ese intento no funciona, entonces ya se le orienta al consumidor a efecto de que inicie el proceso ante la Defensoría del Consumidor. El problema, y ahí es uno de los vacíos que había en la reforma, en la Ley de Protección al Consumidor, y surge la reforma. Cuando al consumidor se le orientaba ir a la Defensoría, como estaba la propuesta, la ley anteriormente, al llegar a la Defensoría y pasar todo el procedimiento, que en algunos casos es bastante largo, al final terminaba con una multa que le era impuesta al proveedor y que no tenía un mayor beneficio para el consumidor. Con la reforma, precisamente, ese cambio se da y la Defensoría del Consumidor ya no solo sanciona al proveedor, sino que además le puede ordenar que le devuelva al consumidor aquello que el consumidor estaba reclamando, ya sea el dinero, que le entregue el bien en la forma contratada o que le cumpla lo que le ofreció. O en todo caso que le dé un bien o un servicio de diferente naturaleza. Ese es un vacío que tenía la ley. Eso es bien importante, es un Correcto. gran avance en realidad, porque justamente, ¿verdad? Alguien reclamaba algo y al proveedor, la Defensoría del Consumidor se quedaba gestionándolo con el proveedor, y en todo caso, pues si no cumplía una multa. Si no había un acuerdo. Pero el consumidor salía de cena. Salía de cena prácticamente, tenía que ir siempre a la vía judicial.
En este caso hay que tener claro, la vía judicial siempre es el único medio para el cual se puede exigir el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, el tribunal sancionador va a poder ordenarle al proveedor que compense. Si el proveedor no compensa, entonces el consumidor ya va a tener elementos más expeditos a su favor para que, si es necesario ir a la vía judicial, con la resolución del tribunal, él pueda hacer valer sus derechos. A ver, siguiendo justamente esa temática, doctor Laínez, ¿cuáles serían las compensaciones en todo caso que el proveedor tendría que hacer al consumidor, verdad? Tomando en cuenta que no es un tribunal judicial, por ejemplo, pudiera indemnizar daños y perjuicios, puede ser la Defensoría del Consumidor la que imponga determinada cuantía, por ejemplo, que tenga que indemnizar, o solo se trata del monto en sí, de lo que ha versado el contrato entre consumidor y proveedor. Así es. En relación con las indemnizaciones, daños, perjuicios y todo lo que venga vinculado con responsabilidad extracontractual, tendrá que derivarse siempre a la vía judicial. La sede del Tribunal Sancionador en Defensoría del Consumidor únicamente tendrá competencia para determinar si el producto fue entregado en debida forma. Si no lo fue, obligar a que lo haga y lo entregue. Si el consumidor ya no lo quiere, bueno, que le devuelva su dinero. Y si no le puede devolver el dinero y el consumidor está hábil para obtener siempre el producto o el servicio, que le haga una rebaja. En cualquiera de los escenarios, el tribunal lo que va a buscar ahora con la nueva normativa es darle una solución efectiva al consumidor a través de una resolución a la problemática que él tiene. El consumidor normalmente no exige daños y perjuicios. Esa es una problemática que nosotros la discutimos, pero en sede judicial. En sede administrativa, lo que se controvierte normalmente es la prestación del servicio, si fue efectivo, en qué tiempo se dio y de qué manera. Las obligaciones derivadas directamente del contrato, lo que Del está... acuerdo a voluntades entre proveedor y consumidor. A ver, yo me recuerdo, y por favor corríjanme, de verdad, licenciada también, Rico, corríjanme. Yo me recuerdo que ya antes de estas reformas que han aprobado en el 31 de enero de este año, ya se podía pedir, ya el consumidor tenía derecho a pedir que se le regresara o que se le devolviera el dinero o una rebaja. ¿Existía o no? ¿O es nada más hasta estas reformas que se puede hacer? Antes, bueno, si la Defensoría antes hacía gestiones con el proveedor para lograr un acuerdo y beneficiar siempre al consumidor, ¿verdad? Y que éste pudiera tener, o sea, por lo menos que no perdiera cuando había habido un incumplimiento de parte del proveedor. Pero ahora con la reforma de la ley, este proceso ya no es como antes, que era voluntad del proveedor, sino que ahora puede ser impuesto, pues, puede ser obligado. Puede ser obligado, o sea, como explicaba el licenciado Urrutia, el tribunal sancionador, ¿verdad? Ellos emiten una resolución y en caso de que el proveedor no la quiera cumplir, se puede ir vía judicial a reclamar el cumplimiento de esta falta. Pero ¿en qué ha variado? Entonces, ¿en qué ha variado si siempre me voy a los tribunales judiciales? Es que el tema es de que antes, como bien se decía, la ley decía, en todo caso, que tenía que devolver, compensar. Ahora, ¿cómo hacer efectivo eso? Es lo que no decía, ¿verdad? Sino que siempre quedaba la vía judicial. Ahora el proveedor tenía que seguir todo el procedimiento y si quería, cumplía. Y para forzarlo tenía que irse a la vía judicial. Ahora, con el procedimiento va a haber alguien que le va a decir al proveedor, mire, usted, a partir de todos los elementos probatorios que el tribunal va a valorar, decirle, mire, aquí usted tiene que hacer la devolución. Y decirle, devuélvalo. Si el proveedor no lo quiere hacer, siempre está la vía judicial. Pero las resoluciones del tribunal sancionador tienen fuerza ejecutiva. Entonces, cuando vaya a hacer efectiva esa resolución, ya no va a tener que seguir el procedimiento ordinario que se seguía antes, sino que se va a seguir un procedimiento para ejecutar esa resolución. Entonces es un título ejecutivo. Correcto, es un título ejecutivo. Es decir, se le facilita al consumidor poder hacer valer su derecho. Ahora, ya no va a tener que seguir todo un juicio para vertir toda la prueba. Ya la prueba ya se habrá vertido en la Defensoría del Consumidor. Correcto. De una vez se puede hacer en términos, en palabras sencillas para nuestros televidentes, se puede embargar directamente con esa resolución al proveedor que no haya querido cumplir. Correcto. ¿Por qué creemos nosotros de que se va a resolver antes ese problema? Porque el proveedor, al ver de que va a llegar a esa instancia, en la cual va a tener que pagar costas procesales, porque
obviamente va a tener en su contra toda la prueba, entonces posiblemente va a llegar a acuerdos más favorables para el consumidor antes de llegar a la instancia judicial. Entonces creemos de que es posible de que, incluso va a ser un reto para la Defensoría del Consumidor, esta nueva reforma, a efecto de que va a llegar más demandas en cumplimiento de esta disposición que va a entrar en vigencia. Totalmente, pero realmente amplía y por economía procesal, ¿verdad? No se van a tener que vertir doblemente la prueba por parte de los consumidores. Voy a una primera pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre el derecho de retracto que empezamos a tocar antes, ¿verdad? Podemos hacernos para atrás, ¿verdad? En términos sencillos, hacernos para atrás de un contrato que hemos contratado cuando no estamos satisfechos con el producto recibido. No nos cambie. Estamos conversando sobre las reformas de la Ley de Protección al Consumidor que se aprobaron este año, están ya sancionados por el presidente, aún están pendientes de que se publiquen en el Diario Oficial, pero tienen por objetivo ampliar la efectividad en la protección de los derechos a todos nosotros que somos consumidores. Doctor Laínez, en la reforma se habla del desistimiento, se habla del retracto, ¿verdad? Derecho de retracto, y también se habla del derecho a darse de baja. Sé que son términos pues muy técnicos que me gustaría irlo explicando, ¿verdad? En palabras sencillas a nuestros televidentes, y si es posible podemos ir poniendo un ejemplo de cada uno. Las tres figuras tienen como efecto, entiendo yo, no continuar con un contrato, ¿verdad? Con un proveedor, ya sea un contrato por un producto que recibí o por un servicio que contraté. Entonces, el efecto de las tres figuras es no continuar con este contrato, ¿verdad? ¿En qué consiste el derecho de retracto, por ejemplo? Y si nos podría poner un ejemplo. El derecho de retracto es la renuncia que propone el consumidor en relación con la obligación contractual que ha manifestado al proveedor. Nos hemos obligado tú y yo. Ajá. Y luego, al día siguiente... Yo le vendí un par de zapatos. Ya vamos a ver el ejemplo, pero ese no es el ejemplo. Yo me obligo contigo y me obligo contigo para contratar y con un conjunto de obligaciones que se derivan del mismo. Pero al día siguiente yo entiendo de que no, que quizás no me convenía ese negocio y ya no quiero continuar. Ahora bien, el derecho a retracto se aplica en situaciones muy puntuales de acuerdo a la normativa. Y son dos casos ejemplificativos. Uno, cuando las contrataciones se hacen fuera de establecimiento, a veces hay promociones, ponen locales, kioscos o eventos temporales fuera del establecimiento del proveedor, y tú llegas ahí, anda corriendo el carrito de una telefónica de celulares y de pronto te dicen, mira, andamos en promoción, perifoneando, y te venden el producto. Claro. Bueno, y ese es un negocio fuera de establecimiento. En automóviles, ajá. Ese negocio está sujeto a la regla del retracto. Correcto. Okay. Yo puedo retractarme, llegar al día siguiente y decirle, mira, te compré el teléfono, pero ya no lo quiero. El otro escenario son las contrataciones que se hacen a distancia. Las que se hacen por teléfono, las que se hacen en correo electrónico, etcétera. Cualquiera de este tipo de contrataciones. ¿Por catálogo? También. Sí, también. Entra ausente. Okay. Todo lo que es automatizado o entra ausentes y genera una obligación contractual entre el proveedor y consumidor se encuentra en cobertura del derecho de retracto. ¿Por qué se plantea el derecho de retracto en estos dos escenarios? Porque se presume que son escenarios donde el consumidor actúa por impulso. Trabaja bajo el mecanismo de espontaneidad de mercado. Él cree que le conviene y bajo la óptica en ese momento de que toda la promoción es bella, que el producto es hermoso, que le va a suplir todas sus necesidades, él adopta la decisión y contrae la obligación. A veces nos ocurre que vamos a un hotel, nos llaman por teléfono, vente, vamos a platicar un rato y te ofrecen un paquete vacacional, te ofrecen una cena, tú contratas y 2 días después te das cuenta que no puedo pagar los $10,000 durante 7 años.
Bueno, O sea, lo que me llevó a contratar en realidad no fue un análisis de lo que yo quería adquirir, sino más bien una estimulación de los sentidos que Correcto. puede Exacto. entenderse hasta cierto punto como no un verdadero consentimiento a eso. Correcto. que es un consentimiento desinformado y puede ser en algún momento cuestionado en cuanto a la debida capacidad que el sujeto debió haber mostrado al momento de contratar. Tú vas y pretendes suplir una necesidad a través de la adquisición del bien o del servicio, pero ocurre que el ambiente, la situación, las condiciones y el mismo marketing de presión generan en ti la convicción de comprar, cuando realmente luego te das cuenta ya sentado en tu casa de que no es así. Y es por un impulso en realidad, Un como, impulso. como tú decías Ahí es donde al principio. funciona el derecho de retracto. Yo veía que en el derecho de retracto no tiene que haber pasado más de 8 días. Corríjanme si no es así. Correcto. Tiene que estar dentro del plazo de 8 días. Sí. Hay varias reglas que se aplican en el derecho de retracto. Por ejemplo, que no hayan pasado 8 días, O- que no hayas usado el bien, o- ¿verdad? O que no haya, Porque el por servicio no ejemplo, se haya empezado a prestar. el servicio no se haya empezado a prestar. Por ejemplo, no es lo mismo de que yo contrato un plan vacacional, me voy de vacaciones y después quiero retractarme, ahí ya no puedo, Sí. porque ya hice uso del servicio. Es siempre Esa bajo sería esa otra condición. figura, esa Correcto. sería otra figura, Esa pero en ya el es retracto otra no. figura. En el retracto no. El retracto, como bien explicaba el doctor, se trata de garantizar al consumidor la oportunidad de arrepentirse de aquellos casos en los cuales, por alguna razón, él tenga que meditar bien su decisión. Si ya después de haberla pensado bien aquella decisión que tomó, quizás por un impulso, y se arrepiente, entonces se le da la oportunidad. Pero no es para aquellos casos en los cuales el consumidor pretende aprovecharse. Bueno, el ejemplo que yo Definitivamente no se iba va a poder. poner, el ejemplo que yo iba a poner de que yo le vendo unos zapatos entonces y estamos aquí negociando, ese no aplicaba. Si es Si fuera se del lo vende, establecimiento, sí. Sí, o Sí. si es por catálogo, sí. También. ¿Qué pasa si es un vendedor ambulante? Si se lo lleva a su casa, sí. Ahí se aplicaría. Digamos, Usted no está... hay una tienda comercial que vende zapatos, pero esta tienda tiene su establecimiento, pero tiene vendedores ambulantes que anda de casa en casa, por ejemplo, ofreciendo la nueva promoción. Correcto. O sartenes, por ejemplo, Correcto. cualquier tipo de producto. ¿Se entendería que ahí hay un retracto también o podría haber la figura de retracto? ¿Se entiende que es a distancia esa No, compraventa? en este caso no lo haremos a distancia, sino fuera del establecimiento. Fuera del establecimiento. Eran Ah. dos escenarios, el contrato a distancia, Sí, ausentes, Sí. y luego el de fuera del establecimiento. este sería fuera del Fuera del establecimiento. fuera del Y aplicaría la figura del retracto. Correcto. Siempre y cuando no use el bien y no hayan pasado los 8 días. Correcto. Claro, aquí da unas reglas la misma normativa para entender y poder determinar qué es utilizar el bien. Recordemos que hay productos que vienen embalados, envueltos y traen sus medidas de seguridad y quieras o no, pues el consumidor debe en algún momento destaparlo, abrirlo, Encenderlo. encender un para ver ¿Eso sí se podría? Eso sí se puede. Y ahí se considera que no está usado. No nos vamos a llevar a un extremo el no, uso, ¿verdad? No, Sino- correcto. Por ejemplo, con la ropa es complicado. Sobre todo, por ejemplo, si yo la fui a ensuciar, por ejemplo, o se ve evidentemente que está usado, definitivamente ahí no se podría aplicar el retracto. Y también tenemos que considerar todas las otras reglas que ya mencionaba, que es que sea fuera del establecimiento, o que sea a distancia, de que haya alguna práctica de comercialización agresiva. Es decir, hay varios requisitos, no es en cualquier caso. ¿Y cuál es la bueno, veamos un poquito la del desistimiento, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre el retracto y el desistimiento? ¿Y cuál sería el ejemplo para esta figura? Ok. El desistimiento aplica antes de que me entreguen el bien. Por ejemplo, imagínese hoy que ya se aproxima una fecha, el cumpleaños de un familiar o el Día de la Madre, digamos. Usted va y contrata una cama o cualquier producto y le dicen, este producto se lo vamos a entregar dentro de 10 días, dentro de 5 días. Ajá. Entonces, en ese periodo yo puedo arrepentirme de ese contrato que ya firmé. Entonces, es antes de que me entreguen el producto. El derecho de retracto es cuando yo ya tengo las cosas y yo me doy cuenta de que no las quiero. El derecho a desistir es antes de que me lo hayan entregado el bien o antes de que me hayan prestado el servicio. En ese periodo, justo antes de que me hagan la entrega, yo puedo arrepentirme ¿Qué pasa? y decir que ya no lo quiero, Ajá. ¿verdad? O puede darse otra situación, de que el proveedor no me cumpla. Yo quería llevarle la cama a mi mamá el Día de la Madre
y no me la llevaron ese día, sino que aparecen 20 días después. ¿Qué pasa si compro yo me voy a casar en noviembre, por ejemplo? Compro la cama porque está en oferta y me dicen que me la pueden tener guardada 10 meses. Sí. ¿Qué pasa si le empiezo a pagar, verdad? Y resulta que, pues, que ya corté con mi novio y ya no me caso. ¿Qué Ajá. pasa? Ese sería el desistimiento. ¿Y qué pasa con esa plata que yo ya pagué? Correcto. En ese caso, sencillo. Uno puede Ya pedir. me casé. Ya se va a casar. Uno puede desistir de ese contrato y perfectamente pedir la devolución del dinero. Ahora, en ese caso, hay una penalización que es la que establece la ley, que se va a cobrar por parte del proveedor por haber desistido el consumidor de ese contrato. A ver, licenciada, respecto a estas mismas figuras, digamos el mismo ejemplo, me voy a casar, pero yo lo que estoy no es una cama, sino que doy la reserva de una casa, Correcto. ¿verdad? Y pues resulta que ya no nos damos cuenta que esa colonia, no, lo que nos estaban ofreciendo en realidad era mentira, que no era segura, etcétera. Pues yo ya quiero mi reserva de la casa. ¿Qué figura es la que se aplica ahí? ¿Puedo hacerlo? ¿Me tienen que retener? ¿Me pueden reintegrar todo el dinero de reserva? ¿Cómo sería ahí el caso? Entendería que aplicaría la figura del desistimiento y, ¿cómo se llama? Siempre, en este caso, la notificadora, la empresa constructora a quien le haya comprado la casa, sí le cobraría como una penalización. Por los días, me imagino, ¿no? Sí, es proporcional. El cobro, de hecho, es proporcional al tiempo que ha transcurrido y se aplicaría el interés legal durante el tiempo en el que yo hice el pago y la fecha en la que desistí. El interés legal es el 6% anual. No, ese es el interés legal en materia civil. Civil. En Este materia mercantil, mercantil. el 12%. El 12%. Ahora, ahí, en el caso que nos puso, habría que ver por qué es que está desistiendo en realidad. Porque puede darse el caso de que sea porque el consumidor ya no quiere. Ahí sí es desistir y yo termino el contrato porque ya no quiero. Pero se Ahora, podría. diferente, sí, ahí se puede. Y es la Diferente. misma figura. Sí, pero diferente es, por ejemplo, si el consumidor desiste porque lo que le están dando no es lo que él contrató. Es Ahí incumplimiento de contrato. Eso es incumplimiento de contrato. Y ahí el consumidor puede desistir y al revés, en vez de pagar, tiene derecho a que le paguen a él por haberle incumplido. Eso está más bonito. A ver, Sí. explíquenme un poquito de No, eso. recuerda, la penalidad procede porque tú libremente has decidido que ya no quieres continuar. Sin discusión alguna ni motivo alguno. Que tú debas de expresar legalmente, no estás obligado a hacerlo. Ahora, si existe algún motivo vinculado a la ejecución del contrato, ya sea porque la oferta no cumple, Porque ya que sea se pueda porque el imputar contrato- al proveedor, Exacto. no a mi querer nada más, No, a que sino usted que ya sea no lo imputable a quien me lo está Si vendiendo. es imputable al proveedor, el escenario cambia. Ya no es un tema de derecho a desistir, sino que es de exigencia. Tú me has incumplido el contrato y sobre esa base yo requiero que me devuelvas mi dinero. Tú dijiste que para el 15 y vamos a 20 y no me has entregado mi vivienda. Devuélveme mi dinero. Pero me lo devuelves porque tú me has incumplido. No es porque yo ya no quiera continuar. No. Hay un momento en el que se define si hay una infracción o un incumplimiento del contrato que te causa un perjuicio y sobre ese perjuicio se genera la no continuidad del mismo, y hay un momento en el que libremente el consumidor puede tomar la decisión de no continuar con el contrato, aunque el proveedor haya tomado diligentemente todas aquellas prebendas necesarias para cumplirlo en el tiempo, las formas y las condiciones que se hayan estipulado. ¿Tenemos algún plazo de prescripción? Es decir, para nuestros amigos televidentes es que tengamos que reclamarlo en un determinado plazo, porque si no, estos incumplimientos de contrato pues ya no se pueden reclamar. Digamos el ejemplo este de la casa, ¿verdad? Ya ahí ya no es, si es algo imputable, ¿verdad? Yo compro la casa finalmente y me doy cuenta que a los 3 años la zona segura que me dijeron no era segura, ¿verdad? Que no era una colonia cerrada, que la misma empresa que vendió abrió la colonia. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o máximo para que las personas consumidoras de esto puedan reclamar y decir, yo realmente he sido engañado, ¿verdad? Ellos han incumplido el contrato con lo que me ofrecieron? Correcto. Ahí nos estamos metiendo a otro tema bastante bonito que las reformas abordaron, precisamente. Y ¿Se es el contempla tema- ahora? Es el tema de las garantías. La reforma actualmente establece
mayor regulación para las garantías. Establece en primer lugar el cumplimiento de las garantías de fábrica para todos los bienes nuevos. Es decir, es que si un proveedor en el extranjero ofrece una garantía, por ejemplo, para una computadora en Estados Unidos, esa misma garantía va a ser válida acá en El Salvador y la va a tener que cumplir el proveedor que la vendió acá en El Salvador, por una parte. Y por otra parte, el plazo también lo va a establecer la ley. No lo dice expresamente actualmente la ley de protección al consumidor cuál es el plazo para cada bien. Sin embargo, manda que a través de una norma técnica se establezcan plazos para estos productos. Por ejemplo, va a tener que determinar de alguna manera técnica cuál es el plazo de garantía que debería tener una cama. ¿Qué pasa si no se habló nunca de garantía? El ¿Verdad? tema Sino más bien de ofrecimiento al momento de vender. Es que ese es el tema. Va a haber una garantía que es la garantía legal, que es la que la ley me va a establecer. La mínima, esa es la garantía mínima. Lo que la ley le va a decir, mire, cúmplaselo, porque esto es lo menos que debe durar una cama, por ejemplo, que le puede decir 1 año. Pero si el proveedor en su publicidad ofrece 5 años, entonces esa es la garantía que va a valer. Es decir, la garantía que establece la ley es la mínima, pero la que el consumidor le va a exigir al proveedor es la que él le haya ofrecido. Si el proveedor no ofrece garantía en ninguna parte, se va a entender de que debe de cumplir con la garantía que la ley le establece para el producto específico que está vendiendo. Licenciada Ámbar Rico, ¿cuál es el comportamiento o la aceptación que ha tenido la Defensoría del Consumidor en cuanto a pruebas? Por ejemplo, si yo soy contrato, ¿verdad? Soy consumidora de un servicio, ¿verdad? O de un bien, pero nunca me quedé con el panfleto, con el brochure, con la publicidad de lo que me estaban ofreciendo, ¿verdad? Sino que todo fue, pues, por dicho del vendedor. La experiencia que usted ha tenido como asesora en derecho de consumo, ¿es aceptada esta prueba de dicho, ¿verdad? ¿O tiene que necesariamente llevar el consumidor alguna prueba por escrito, ¿verdad? Puede llevar inclusive un testigo, mire, yo le traigo este testigo, ¿verdad? Para que vea de que el vendedor, eso fue lo que me ofreció. ¿Cómo pueden probar los consumidores qué es lo que les ha ofrecido el vendedor? Bueno, sí, por lo general, ¿verdad? Los consumidores dicen, pero es que me prometió, pero es que me dijo, pero es que así era, ¿verdad? Entonces, pero sí, también se le pide a la compañía, ¿verdad? Que, por ejemplo, en esas compañías telefónicas, ¿verdad? Que por lo general más que todo es como contraté un servicio por un mensaje de texto, Sí. Pero sí, o sea, es algo que es un poco complicado de probar, pero sí se puede. Pero no se le exige al consumidor la prueba. ¿O es la Defensoría del Consumidor la que recaba, incluso llama al proveedor? No, siempre se le exige al consumidor que participe dentro de la actividad probatoria inicial, porque él es el mejor conocedor del evento. Al momento de contratar, las condiciones de la contratación y lo que se ha incumplido, él es el único que lo conoce bien. Pero ¿qué pasa si no hay ningún panfleto, como mencionaba? La libertad probatoria permite, la Defensoría lo ha emitido, que puedan ser correos electrónicos, testigos, prueba documental, lo que sea necesario. No es ningún problema. Los problemas se generan ante la prueba preconstituida o condiciones que ya pudieron haber sido pactadas previamente con el proveedor. Normalmente se manifiesta, él me ofreció, él me indicó y él dijo. Pero llega el proveedor y dice, Y dice otra cosa. aquí está el contrato, tú lo contrato. firmaste y aquí no dice nada de eso. Ahí los problemas son de la Ahí, ¿qué actividad prevalece? probatoria, cómo se va a sopesar. Normalmente se utiliza las reglas de la sana crítica, pero muy difícilmente será en algún caso determinar la oposición del consumidor frente al proveedor ante una prueba tan clara donde aparece la firma del mismo consumidor. Muy difícilmente, a menos que se cuestione un poco el tema del consentimiento, que a efectos del derecho de retracto ha venido a ser un gran avance, porque bien el consumidor se manifiesta, firma, etcétera, pero hablamos de un consentimiento desinformado y puede ser hasta cuestionado en el futuro. La idea es que la actividad probatoria siempre va a pesar sobre él, pero
También el proveedor tendrá que presentar algún tipo de documentación donde soporte la debida entrega, actividad comercial, etcétera, en respuesta al pretendido reclamo del consumidor. Correcto. También tenemos el derecho a darse de baja, ¿verdad? ¿En qué consiste este derecho a diferencia del de desistimiento y del retracto? Este es el mejor. Ajá. Quizás aquí la licenciada Rico nos explica un poco. Yo les pongo los ejemplos, porque sí ha sido una lucha constante este tema de darse de baja. A ver, licenciada, cuéntenos un poquito de este. Bueno, el derecho a darse de baja es cuando ya se ha cumplido la parte contractual, ¿verdad? El contrato ha terminado y el consumidor ya no quiere seguir con él. Es decir, la compañía ya no puede venir a renovarlo automáticamente, ¿verdad? Y decir, empieza a correr un nuevo tiempo de contrato y ya no puede desistir de él porque en el contrato decía que si usted no avisaba con un mes de anticipación... Las prórrogas automáticas. Ajá, ya no. El consumidor puede llegar y decir, mire, mi contrato termina este mes y ya no quiero seguir con él, quiero darme de baja del servicio, y la empresa ya no le puede decir, su contrato sigue vigente o no, porque nos tenía que avisar casi que 90 días de anticipación para que este contrato ya no siguiera. ¿Qué pasa si, bueno, tengo que ir a un segundo corte comercial, pero cuando regresemos me gustaría que me expliquen si yo contrato, ¿verdad?, un servicio pues por 18 meses y al 10º mes yo no quiero continuar porque, por ejemplo, me quedé sin empleo. ¿Cuál es la figura que existe, ¿verdad?, en la Ley de Protección al Consumidor junto con las reformas para que nuestros consumidores estén protegidos? No nos cambie, regresamos. Recuerden que está en nuestro correo electrónico para las consultas que tengan, ¿verdad? carolbrito@derechoynegocios.net. Ya regresamos. Fusión Televisión, Canal 37. Estamos conversando sobre las reformas que ha tenido nuestra Ley de Protección al Consumidor y nos quedamos en conversar sobre el derecho a darse de baja. Yo les ponía, interrogaba aquí a mi panelista, ¿verdad?, sobre qué pasa si contrato un servicio por 18, 24 meses y a mitad del camino, ¿verdad?, tengo 10 meses de estar y todavía me faltan 8 meses, por ejemplo, y cambian mis circunstancias, yo no puedo seguirlo pagando o resulta que hay otro que me conviene más, ¿verdad?, y quiero dar por finalizado ese contrato. ¿Se puede esto, verdad? ¿Es el derecho a darse de baja? ¿No aplica ese, no consiste en eso el derecho de baja? Y si no, ¿qué tendría que hacer el consumidor? Este caso es bien particular, porque tenemos que hacer una mezcla de cosas. El derecho a darse de baja, bien lo señalábamos fuera del aire. Aquí no teníamos una gran discusión. Sí, teníamos una discusión Ser fuera. evidentes. El derecho a darse de baja es hasta que hayas cumplido con las obligaciones que el contrato te ha establecido. Generalmente en los contratos de tracto sucesivo con plazo determinado, que son aquellos que de 18 meses, 12 meses, 6 meses, hasta 24 meses o 30 años, ¿verdad?, por un crédito, ¿verdad?, o un crédito abierto, ¿verdad?, una línea de crédito. En esos casos donde hay un plazo determinado, el consumidor generalmente lo que tiene ahí es una cláusula que lo amarra a cumplir con ese plazo. Entonces, la Ley de Protección al Consumidor ha establecido una regulación para esas cláusulas. Es decir, antes, por ejemplo, te podían decir,
mire, por este plan por el cual usted en total va a pagar $1,000, si usted lo quiere desistir antes del plazo, usted me va a tener que pagar $2,000. Entonces era más barato seguir pagando el contrato que darlo por terminado. Entonces ahora la ley de protección al consumidor te dice de que si el consumidor quiere dejar de... ya no quiere continuar un ya contrato. no quiere un contrato que todavía tiene un plazo, el proveedor va a tener que justificar la cláusula penal que haya establecido en ese contrato. Y si esa cláusula no es proporcional al perjuicio que se le va a causar al proveedor, por ejemplo, que el consumidor termine el contrato de telefonía móvil o de internet inalámbrico, faltándole 2, 3, 6 meses, si ese perjuicio que le va a causar al proveedor no es proporcional a la penalidad que le está cobrando, entonces no se la va a poder cobrar en los términos que le estableció en esa cláusula. Pero esa respuesta es que estamos condicionando, uno, a que el contrato tenga una penalidad establecida. Si no tiene penalidad, el consumidor simplemente desiste y ya terminó el contrato sin mayor obligación. Pero desiste, la figura del desistimiento es cuando no ha empezado a usarlo. Hablando de desistimiento, hablando de terminación anticipada del contrato, en efecto, si no hay una penalidad, definitivamente el consumidor simplemente expresa su voluntad de terminar el contrato y el proveedor la debe de aceptar y no cobrarle más que aquellos servicios que ya le prestó. Pero entonces puedo obligar al proveedor, porque esto es lo que pasa en la vida real. Correcto. ¿Verdad? Llego, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo se lo comentaba aquí a mi panelista fuera del aire, que Internet móvil, ¿verdad? Como plan de datos en los iPad empezó con un monto alto. Luego el mercado, pues la demanda y la competencia, porque eso es lo enriquecedor de tener un derecho de competencia, pues fue bajando el precio. Pero me han amarrado a mí con un contrato de 24 meses a un precio alto. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a donde el proveedor y me dice, no, porque usted tiene un contrato que tiene que cumplir de 24 meses. ¿Qué figura tengo, verdad? Para poder decir, yo lo quiero terminar y quiero que no me digan que no, pues y irme a la Defensoría del Consumidor y justamente tener un derecho amparado en mí de que pueda terminarlo anticipadamente. Correcto. Es lo que comentábamos. Primero, si hay una penalidad, es que el problema en esos contratos es la penalidad, ¿verdad? Por ejemplo, en telefonía, en cable, generalmente en telecomunicaciones el problema es la penalidad. Entonces, como le digo, la ley de protección regula la penalización. Obviamente, si hay un perjuicio, el consumidor tiene que pagarlo. Pero una vez pagado, él ya cumplió con su obligación contractual. Y ya pagada esa obligación contractual, entonces ya puede hacer el derecho de darse de baja y dar de baja el servicio. Me gustaría que me defiendan esta reforma del derecho a la baja porque yo sinceramente no le encuentro utilidad. Claro, y les voy a explicar por qué. Porque dice, primero, que una vez que hayan cumplido el contrato, pues sí, ya lo cumplí, entonces Claro, ahí yo qué más pagué. tendrían que obligarme. Uno, por ese lado. Y por el otro lado, lo de la prórroga automática, cuando está redactada la reforma, dice, ¿verdad? Salvo que el consumidor expresamente lo haya consentido. Entonces me parece que los proveedores además tienen los abogados, ¿verdad? Que van a poder redactar sumamente bien esos contratos que van a decir, el consumidor está sabedor y expresamente consciente que se puede dar la prórroga automática. Y ahí superan justamente lo que esta reforma se supone está ampliando en efectividad a los derechos del consumidor. Te aclaro dos cosas. Armando. El derecho a darse de baja siempre se ha supuesto como un derecho que existe, se ejercita y cualquiera de nosotros lo tiene en cuenta. Pero el problema no es el derecho, es cómo se ejecuta y se hace valer ante un tercero. Y sobre esa base que yo te planteaba hace un ratico, te pondré los ejemplos. Tú contratas una tarjeta de crédito. Cuando llegan a darte la tarjeta de crédito, te hablan por teléfono, te visitan en el empleo, llegan a tu casa, etcétera, hasta que te entregan. De hecho, llega un mensajero que te lleve el sobrecito con la tarjeta de crédito. Pero tú te quieres dar de baja en la tarjeta de crédito, ya ha cumplido los 12, 20 meses que la has querido tener, y hablas por teléfono y te dicen, pues mire, si usted se quiere dar de baja, tiene que ir a la sucursal que se encuentra en el centro, allá en la esquina del Hula Hula, solo de 8 a 10 de la mañana, y lo va a atender Teresita, los días lunes, nada más.
Ese es un mecanismo mercadológico Para que yo ya ni impide. le dé de baja, porque me Es ponen que no tanto vas a poder. obstáculo. Exacto, el derecho a darse de baja, el problema no es su reconocimiento, el problema es cómo se ejercita. De igual forma ocurre con la telefonía, con celulares, con internet, etcétera. Tú no te puedes dar de baja, a pesar que tú puedes hacer una contratación casi que inmediata. De pronto te den un recibo de CAES, del Sur, cualquiera de estas, un seguro, y tú hablas por teléfono y dices, yo quiero ese seguro. Pero el día que tú te quieres dar de baja de ese seguro para tu inmueble, tú tienes que ir a cualquiera de las oficinas de ellos, presentar un escrito, esperar 10 días de respuesta y que el comité te responda para darte de baja. Eso significa continúa pagando. Tú no tienes el tiempo ni las condiciones para ejecutar el derecho a darte de baja. ¿Qué dice la reforma? Pues mira, tendrás las mismas facilidades. Te contrataste por internet te puedes dar de baja. Por teléfono te das de baja. Llegaron a tu casa, pues eso basta. Facilidades plenas. En relación con la prórroga automática, sí. Ya la Ley de Protección al Consumidor desde 1992, 1996 y 2005 planteaba: el silencio del consumidor no constituye asentimiento ni consentimiento alguno expreso que vincule en una obligación contractual. Las prórrogas automáticas han estado prohibidas desde 1992. Lo que viene ahora la reforma es a ratificar de forma expresa que debe existir un consentimiento sobrevenido, que manifestado expresamente por parte del consumidor ante la terminación del contrato va a habilitar al proveedor a continuar. Esa es la única ratificación. ¿Qué pasa si justamente lo que tú mencionabas, verdad? Le quiero dar de baja y entonces mil obstáculos. No, es que solo se puede los días sábados, hágalo en el teléfono que está ahí y los días sábados nada más no, etcétera. Yo, y veo tanto obstáculo para dar de baja un servicio, voy a la Defensoría del Consumidor y son ellos los que se encargan de llamar al proveedor, o cómo funciona para hacer valer y hacer cumplir este derecho a darse de baja. La reforma plantea que tú debes de asistirte ante el proveedor bajo el mecanismo de facilidad que él mismo te dio al momento de contratar. Claro. Ahora, si el mismo proveedor se niega a darte por recibido o a atender tu solicitud de baja, la misma norma te da el derecho a ir a la Defensoría del Consumidor para que en el Centro de Solución de Controversias se certifique la solicitud de darse de baja. Y con esto ya se puede ejercer el derecho pleno y se entiende que estás de baja. Para que certifique este derecho. La solicitud. Que esa solicitud, la idea es que yo debo de probar que lo pedí. ¿Me lo certifican y yo me voy de nuevo al proveedor, o es la Defensoría la que llama al proveedor? No. Él ya certifica que yo lo pedí. Ajá. Y con eso basta. Yo lo pedí al proveedor y el proveedor no me lo quiso recibir, no me lo quiso tramitar, no me quiso dar de baja en ningún momento. Bueno, pues yo me voy a la Defensoría del Consumidor, al Centro de Solución de Controversias, y les manifiesto: señores, yo ya fui el día de ayer y no me quisieron atender. Aquí está la nota que les llevaba. Yo les hablé por teléfono y no quisieron atenderme. Así que vengo aquí a que redactemos el documento y me certifique que yo ya pedí la solicitud de baja. Bueno, ¿qué tenemos de nuevo respecto a la publicidad? ¿Verdad? Entiendo que ahora se califica también determinada publicidad como ilícita, ¿verdad? ¿Qué tenemos de nuevo respecto a esta reforma de la Ley de Protección al Consumidor con esta publicidad? Y si ustedes consideran que en algo va a cambiar, que las agencias de publicidad, los medios de comunicación también tienen que estar justamente alertas a estas reformas. En el tema de publicidad, en realidad hay dos elementos nuevos que se incorporan. En primer lugar, lo que se le da a la Defensoría del Consumidor es la facultad de vigilar incluso aquella publicidad que otras leyes de alguna manera ya tocan. Lo que hacen es facilitar a la Defensoría el mecanismo de tomar acciones concretas. En ese caso, por ejemplo, una publicidad que atente contra la dignidad de la mujer, o contra la dignidad del niño, o de un grupo de población con alguna característica especial, por ejemplo, los pueblos indígenas o la población con discapacidad. Si hay una publicidad que pudiese resultar ofensiva o atentar en contra de los derechos o la dignidad de este sector, la Defensoría va a poder tomar medidas, como por ejemplo, ordenar que se retire, ¿verdad?, esa publicidad. ¿Y derivar a la autoridad que le corresponda si no es la competente la Defensoría. Por ejemplo, si hay una autoridad como el ISNA que
vigila los derechos de la niñez, puede derivar. Y si hay en contra de la mujer, pues al instituto, ¿verdad? Que está vigilante del cumplimiento de este sistema. Es decir, lo que se le da a la Defensoría es la facultad de regular la aplicación de la publicidad ya materialmente. Y se le da la facultad de que pueda derivar ante las autoridades competentes cuando ya otra ley les dé facultades sobre ese tema de la publicidad. Yo no entendí, me gustaría que me explicaran un poco, yo no entendí por qué se incorpora dentro de la Ley de Protección al Consumidor justamente esto de publicidad ilícita y tiene que ver justamente con la dignidad de las personas, la vulneración, todo esto igual se contemplaba. Es decir, aunque la Ley de Protección al Consumidor no contemplara, ¿verdad?, la publicidad que atente contra la dignidad humana, en lo que se refiere a la mujer, juventud, infancia, etcétera, igual, pues nuestros derechos constitucionales también ya se regulaban en nuestro país. ¿Cuál fue el objetivo de incorporarla como parte de la Ley de Protección al Consumidor? Licenciada. Bueno, uno de los objetivos fue, ¿verdad? Bueno, la Defensoría del Consumidor, ellos tramitan denuncias contra la publicidad engañosa, con el fin principal, ¿verdad?, que es la protección de los derechos del consumidor. Y se quiso ampliar, ya que la Defensoría es un garante de los derechos y, ¿por qué no proteger a los grupos vulnerables, se podría decir, contra ciertos tipos de publicidad que los pudieran dañar? Ya que la Defensoría monitorea la publicidad de los diferentes establecimientos, ve que estos no estén ofreciendo cosas que no puedan cumplir a los consumidores. Y ¿Cuál es el nexo entre esta publicidad ilícita? Es decir, entiendo que se trata de proteger pues a los consumidores o los sectores los más desprotegidos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el nexo que vincula justamente esta publicidad ilícita que ahora se pretende regular con la engañosa o la falsa? Es que el tema va en el sentido de quién emite la publicidad. Ahí era importante lo que usted mencionaba al principio, de que no son los medios los responsables, ni la agencia de publicidad, la responsable del spot que pueda afectar o la imagen que haya salido en el periódico, sino es el proveedor. Directamente el proveedor. Entonces, acá la institución estatal que se encarga de vigilar la actuación de los proveedores que tienen contacto directo con el consumidor, precisamente es la Defensoría. Entonces, por esa inmediatez que tiene la Defensoría con los proveedores de incidir en su actuación, en su manera de promocionar sus bienes o servicios, entonces se le da la facultad, por eso aclaraba, de que la facultad es de señalarle que esa publicidad es ilícita o es abusiva y que será retirada. En algunos casos, por ejemplo, la Defensoría puede hacer de que no tenga una facultad de sancionar, ¿verdad? O puede hacer que sí tenga la facultad. Va a depender del caso concreto en el cual pueda o no actuar en el ámbito sancionatorio. Pero sí va a poder actuar siempre en el ámbito de evitar que esa publicidad siga en el medio, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, de que sea inmediata la actuación de la Defensoría para evitar que se siga dañando ampliar las facultades de la Defensoría. Correcto, ese es el objetivo, poder actuar de manera expedita. Armando. En complemento a lo que han manifestado aquí mis compañeros, la publicidad engañosa normalmente nosotros la asistíamos y la definíamos en relación con la falsedad de la información, la omisión de información y todo aquello que tendía a crear una idea distorsionada en el consumidor al momento de hacerse del producto o del servicio. Pero es que también cuando se afecta a la dignidad, este concepto nace en Europa y se dan cuenta que la comercialización bajo la estereotipación o bajo la condición de parásito de algún elemento, ya vinculado a la mujer, vinculado a la niñez, vinculado a cualquier escenario que pueda... el principio de igualdad, ¿verdad? Que pueda perjudicar la dignidad de los sujetos, también puede ser entendido como publicidad ilícita. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque utilizar a una mujer para la venta de llantas, por ejemplo, hay una condición ahí que es de persuasión hacia el sexo masculino, con la idea de
indicarle a él que la adquisición de este tipo de producto, en este caso unas llantas, un vehículo, un reloj, una computadora, etcétera, vendrá con la idea de adquisición de una mujer, de belleza. Igual ocurre con los niños. La utilización de niños en los spots publicitarios trae una idea de inocencia, trae una idea de salud, trae una idea de veracidad. Que tú veas a un chico que está comiendo una golosina, tú te imaginas que la golosina debe ser buena para el niño. Y esa idea tú la creas. Recuerda, la publicidad tiene dos fines. Uno, colocar el producto en el mercado, bajo la idea de crear marca, crear contenido y crear mercado. Y luego, colocar comercialmente la accesibilidad de ese producto. Para hacerlo, yo me valgo de diferentes técnicas, que puede ser el aprovechamiento de la inocencia de los niños, el aprovechamiento de belleza de una mujer, la inocencia manifiesta o debilidad de un mayor adulto, etcétera. Eso va induciendo a una publicidad falsa, Eso probablemente. induce ilícitamente a eso. A menos que el producto o el servicio que se manifieste en la publicidad esté directamente vinculado con un adulto mayor, con un niño o con una mujer, para tener tres escenarios muy completos, bueno, tendríamos una justificación clara, pero hablar de llantas y hablar de una chica no lo es. Hablar de dulces y hablar de un niño, muy difícil. Y así sucesivamente podríamos ir encontrando un conjunto de ejemplos que se manifiestan en la actualidad dentro de cada uno de los escenarios del mercado, donde los chicos, las mujeres, los adultos, los hombres incluso son utilizados como instrumentos disuasivos. Claro, ahí es donde entra justamente el papel de la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Bueno, se me acaba el tiempo. Mil gracias a nuestros invitados. Realmente ha sido una transmisión enriquecedora de conocimientos, ¿verdad? Nuestros amigos televidentes, y ya sean proveedores o consumidores. No nos alcanzó el tiempo, de verdad que tenemos que continuar este programa en otro, ¿verdad? Pero es importante saber que hay medidas de ejecución coercitiva y sobre todo cuando hay una nueva multa por reincidencia. Ahora creo que esta es una de las principales beneficios que también trae la reforma, ¿verdad? Los proveedores tienen que cumplir, ya que si no pueden ser acreedores de una multa de hasta 100 salarios mínimos por seguir cometiendo la misma violación a los derechos del consumidor. Y a ustedes, amigos televidentes, ¿verdad? Es importante también leer lo que firmamos, ¿verdad? Para luego no también imputarle la culpa a otra persona por nuestra falta de diligencia al momento de contratar. Bueno, esperamos que hayan recibido, ¿verdad?, estos consejos. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Este programa se repite los sábados a las 6 de la tarde. Está mi correo carolbrito@derechoynegocios.net para el programa que quisieran que tratáramos acá, ¿verdad? O la asesoría gratuita que quieran recibir de parte nuestra, con muchísimo gusto. Vamos a tener muy pronto una nueva sección, que las asesorías que se solicitan, ¿verdad? Algunas vamos a poderlas transmitir, las ganadoras la podemos contestar aquí en nuestro programa. Pase buenas noches, que estén bien. Se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es bastante lo que cumplió. Donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Los sueños, cuando los tienes, se pueden hacer realidad.
Solo tienes que prepararte para alcanzarlos.